Estamos hoy con Carmen de Rivera. Ya sabéis que me gusta leer las presentaciones porque no se me olvida nada. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, abogada laboralista desde el 1982, ha sido profesora asociada en la Escuela de Empresariales de la Universidad de Barcelona, así como en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, el ICAB, ¿correcto? Correcto. Eres miembro de la sección de Derecho Laboral del ICAB, habiendo sido su presidenta entre el 99 y 2005. Vocal de la Comisión de Deontología del ICAB también desde el 97 hasta 2007. Y en 2007 fuiste elegida diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Barcelona por un mandato de 4 años, ¿correcto? Correcto. Y el motivo por el que vienes hoy es porque fuiste diputada de Ciudadanos desde 2009 hasta el 22. Yo creo que hasta el 21. Hasta el 21. Yo creo que hasta el 21. Bueno, pues bienvenida, lo primero. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros. Y vamos a hablar, la hemos traído porque queríamos que nos explicara alguien que hubiera estado dentro del Parlamento qué realmente pasó ahí, sobre todo en estos días que se aprueban las leyes de desconexión y los 2 días previos a la declaración de independencia, que fueron, si os acordáis, y haremos algún relato en el documental, ¿no? Y pondremos algún recurso. Fueron unos días realmente donde el Estado de Derecho, digamos que desapareció. Bueno, se tambaleó mucho, ¿eh? Yo estaba muy preocupada. Yo recuerdo aquellos días, recuerdo que lo que más me preocupó, lo que más me impresionó aquellos días fueron la aprobación de las leyes de transitoriedad, porque ya te parecía que, bueno, que tenía una construcción más o menos legal, improvisada, pero que habían pensado ya en esto los INDEPs. Y a mí me preocupó muchísimo. Yo recuerdo aquellos días en el Parlamento de Cataluña preocupados. Pero claro, yo ayer que me hice unas notas de fechas, pero es que cada día pasaba una cosa gravísima. O sea, es que yo creo que ya nos quedamos como inmunizados, como de corcho, digamos, a las cosas que pasaban, porque claro, que llegue, pues por ejemplo, se suspendió, se aprobaron las leyes de referéndum, se aprobó el decreto de convocatoria del 1 de octubre. Al día siguiente, el 7, o sea, esto se aprobó el 6, aprobación de ley de referéndum, el 7 el Tribunal Constitucional suspende la convocatoria de referéndum. Tenemos la aprobación de las leyes de transitoriedad, que fueron aprobadas por Junts, por Junts pel Sí, perdona, no era Junts, era Junts pel Sí. La antigua Convergencia que y Esquerra. Ya empezaba a ser una convergencia diferente, pero todavía había gente de la antigua Convergencia. A la vez, el 7 de septiembre, creación de la Sindicatura Electoral Catalana. Esto ¿qué decías? Pero bueno, ¿esto qué es? Todo esto lo iremos hablando ahora, vale, durante la entrevista. Pero es que en 2 días. Sí, y luego los otros 2 de estar. Y llegaremos a eso, pero a mí sí hay una cosa que quizás no sea tan grave, ¿no? En lo que es el hecho, pero sí quizás es más simbólico, ¿no? Cuando Carmen Forcadell le coge a Inés Arrimadas y directamente no le permite hablar. Hay un momento, ahora mismo no recuerdo si es en esas leyes de transitoriedad o ya en los 2 días antes de la declaración de independencia por parte de Puigdemont, pero directamente es que le dice, no puedes hablar. Y eso para mí, ¿no? Esto probablemente... como ya lo llevaban preparando tiempo, porque ese verano ya habilitaron el mes de agosto. Se dedicaron a sacar una ley para acortar plazos, que es lo que se utilizó para las leyes de transitoriedad y la ley de... O sea, todo era acortar plazos. Usted no habla. Ahora se ha aprobado esto. Bueno, era continuo. O sea, Carmen Forcadell hizo una labor muy obstructiva de los grupos parlamentarios que no éramos independentistas. Todo esto tiene en el documental
nos remontamos hasta Wilfredo el Bellós para poner un poquito en contexto sobre todo los pilares, ¿no?, de los mitos fundacionales del milenario, del Estado milenario, la nación milenaria. Pero nosotros nos vamos a remontar un poco a lo que es Prusés puro y duro, que podríamos estar hablando desde que llega Artur Mas, más o menos. Llega Artur Mas y abandona la senda de gobierno que se ha llevado hasta entonces, bien sea con plan independentista o no, pero había una línea más o menos clara, y llega Artur Mas y se ve un acelerón enorme. Estamos hablando de esa primera legislatura de Artur Mas, estamos hablando de 2010, 2012. ¿Tú a qué achacas ese acelerón, ese cambio además, que en principio venía como un tío a heredar a Jordi Pujol, era su delfín, y en principio tendría que haber seguido con la hoja de ruta? Hablaremos después si esto viene de muy lejos o no, pero esto es algo que se presenta por todos esos casos de corrupción que acechan a la familia Pujol y es una especie de huida hacia adelante, Bueno, o simplemente es un acelerón de algo que ya estaba en marcha y que deciden acelerarlo. sí. Bueno, yo creo que Mas aceleró el procés en el año 2012 porque cuentan, yo me acuerdo de la época. Él empezó con el pacto fiscal y aparentemente, y hablando de un pacto fiscal, pero contaban que como ya en Convergencia, aquí en Cataluña, preocupaba muchísimo el tema de la corrupción, pues que Mas había cogido y se había plantado en Madrid con el pacto fiscal, pero aparte unas carpetitas que apuntaban a arreglar la situación fiscal y de corrupción. En aquellos momentos se hablaba de Jordi Pujol, el 3%, se tenía el 3%, Jordi Pujol y la familia de Jordi Pujol, porque verdaderamente llamaban la atención. Y entonces creemos, yo no te lo puedo decir, pero que parte de la negociación que se tenía con Madrid también era a buscar algún tipo de solución y que se encarpetaran y se olvidaran en un cajón los temas de Pujol. Y de hecho, ya se hablaba en aquella época, yo releyendo noticias de esto, ya se hablaba en aquella época de una supuesta amnistía, ya se hablaba en aquella época del lawfare, que ahora se habla tanto. En aquella época decían que se buscaría la amnistía para todos aquellos delitos o causas, hablando de delitos, de causas que podían haber habido y que tenían como motivo exclusivamente la persecución, lo que se habla ahora del lawfare, que tenían una persecución a todo lo que era nacionalista. Como dices tú, de cara a los focos, lo que va a Madrid más es a buscar ese pacto fiscal. Encuentra la negativa de Rajoy. Estamos ya en un proceso de crisis, estamos ya en el contexto de la crisis inmobiliaria de 2008. Y claro, ahí se empieza ya con esa negativa, ya es una especie de coartada para decir cosas como... Se rompen las negociaciones. Se rompen las negociaciones y entramos en... por tener alguna de las frases, él viene a decir, Artur Mas viene a decir que como no puede ir España como desde Cataluña se dice, que debe ser la manera buena, pues que hay que buscar una Cataluña independiente y que hay que buscar su camino. Y se empieza a poner en marcha ese referéndum que según Rajoy no ocurrió, ese primer referéndum, el 9O. El del 9O. Como tú ya estabas ahí, yo estaba tú ya allí. Estabas en el Parlamento, pero a mí me da la sensación, después de haber mirado un poquito los vídeos y ver la hemeroteca, era como muy de broma aquello. Sí, yo te voy a decir una cosa. No era un tema que nos preocupara sobremanera. O sea, este referéndum, nosotros es que, yo te voy a decir que he sido de Ciutadans. Entonces, desde Ciutadans, pero muchos compañeros del Parlamento de Cataluña, como del Partido Popular, no le dimos
Claro que la tenía la importancia, y ya se ha visto además, porque actualmente ya se contempla que hay que aplicar la amnistía incluso al 9O Y antes, de más, bueno, y antes, bueno, también. para que cubra todo lo No, lo de claro, los Puyol, claro. claro, no, aquí estamos así. Pero entonces esta gente, no sé qué te estaba ahora diciendo, pero Estábamos hablando que si ese referéndum primero fue, o sí, quizá nos lo tomamos de broma y lo que estaban haciendo era, no nos tomamos nada a broma, pero no, o sea, vimos que tampoco había tenido mucho movimiento, vimos que había sido, bueno, si no llega a ser por Roures, es que no sale ni en la televisión. O sea, esto se montó porque Roures montó una auténtica noche de referéndum y electoral. Si no, había cuatro gatos en todo esto. La verdad es que no le dimos mucha importancia. A lo mejor le tendríamos que haber dado. Pero es que, ¿qué podías hacer si es que había un sentimiento de que ellos actuaban con total tranquilidad e impunidad, que les daba igual? Yo te digo, soy abogada, yo recibo una notificación del Tribunal Constitucional. Bueno, y yo que soy abogada y puedo estar acostumbrada, hombre, y le veo una relevancia. No te digo nada si la recibe un ciudadano. Bueno, pues a estos les resbalaba total. O sea, estábamos así todo el día. Que lo han negado en el referéndum, que han dicho que no en ayer el Tribunal Constitucional. Tan sandona, o sea, decían, nos da igual. ellos piden, hay una petición de la Generalidad, ¿verdad?, de la cesión de competencias para poder realizar el referéndum. Se rechaza, pero ahí ya hay 3 diputados socialistas que votan que sí. Bueno, es En que, el, en el, claro, es que en el Parlamento. PSC ha tenido un problema muy serio. La cúpula, porque no hablemos, tú me estás hablando de 3 diputados socialistas que serán, supongo, que yo recuerdo ahora, Marina Geli, Joan Ignasi Elena y Maragall. Ernest. Ernest Maragall. Estos 3 diputados, IZ iba de cabeza con ellos. Para empezar, los castigaba, los quitaba de donde estaba el grupo parlamentario o el grueso del grupo parlamentario y los ponían con nosotros como castigados, donde estábamos los de Ciudadanos, que éramos 9 diputados entonces, y nos los ponían al lado porque sobraban sitios como castigados. Pero claro, fíjate tú de quién estamos hablando. Joan Ignasi Elena ha sido, es el actual consejero de Esquerra Republicana, gracias a que, bueno, él es una persona, bueno, siempre estaban en las orillas del independentismo, porque el PSC, ¿cómo te diría? Cuando se creó el PSC, estas personas eran personas señeras del PSC, o sea, eran gente importante. Era el PSUC. ¿Eh? Era el PSUC. Bueno, lo que quedó del PSUC, que Más se o menos, incorporó. claro. Bueno, pero no te creas, no te creas tanto, no te creas tanto. Bueno, el Joan Ignasi Elena, porque era abogado laboralista y entonces había estado, pues quizás más metido, no lo sé, yo no tenía conciencia de que hubieran sido del PSUC. Y de quién hablamos, de Elena, Marina Geli. Marina Geli tenía una importancia fundamental, había sido consellera con Montilla o en el tripartit de consellera de Sanitat. Era una persona importante. Y Ernest Maragall, ya no te digo quién era. Y luego ha sido número 1 2 veces en las elecciones municipales por Esquerra. O sea, porque el PSC siempre ha tenido esta deria que les ha dado, como que les parecía que ellos tenían que ser más catalanes que nadie. Y a mí, esta es la impresión que me ha quedado. Claro, porque me dicen, hombre, pero los socialistas, el día de la declaración de la República y de las leyes de desconexión y todo, estuvieron ahí. Digo, sí, hombre, es que no más hubiera faltado. Pero antes, ya llegaremos, no estuvieron del todo ahí. Hay Nunca. una serie de abstenciones, hay una serie de Oye, que yo votaciones recuerdo, perdona, y volverán, porque yo recuerdo unos discursos de Nuria Parlón, que es actualmente la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet. Para mí, o sea, unos discursos que nos hablaba, les voy a hablar en castellano porque ustedes seguramente no entienden el catalán. Digo,
¿pero qué me estás contando? O sea, discursos hirientes contra la gente que no apostábamos por la inmersión lingüística, los del PSC, una defensa que no les puedes hablar de nada de la inmersión lingüística, porque ellos dicen que ha sido el éxito, que es la escalera hacia el éxito. ¿Pero qué éxito? Si no hay más que ver que toda la juventud de Cataluña se está yendo al resto de España y al extranjero a encontrar trabajo, nada más, porque aquí ya casi no queda. En esa hacíamos referencia como que hubiera sido de broma, ¿no? No, para entendernos, que no se le dé importancia. El primero que no le da importancia es Mariano Rajoy, diciendo claro, que no hubo referéndum. Que no hubo, que no existió, sí, sí. A ver, hubo. O sea, allí la gente salió y quiso votar, fue muy poquito, pero algo pasó. O sea, no sé. ¿Cómo recibisteis desde aquí esa reacción del Estado? Porque realmente, Bueno, ¿qué consecuencias tiene aquello? No nos sentíamos amparados por el Estado, en absoluto. O sea, ya no sé tú en qué año te estás situando, pero yo te puedo decir que te salías Mariano Rajoy, no, es que no ha habido referéndum. Hombre, no ha habido referéndum porque no ha ido nadie y porque se ha desmontado bastante. Pero ha habido algo, como mínimo una consulta. ¿No? Y se ha desobedecido al Tribunal Constitucional. Que ante esa... Lo que pasa es que el gobierno ponía a trabajar, que es otra cosa que me he dado cuenta, a la Fiscalía. Ya fuera el fiscal superior, ya fuera la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ya fuera la Fiscalía del Supremo, siempre ponía a la Fiscalía. Pero no tenías una apuesta, un apoyo de decir, como fue, por ejemplo, para mí, importantísimo, el apoyo del rey, cuando dijo, catalanes, no estáis solos. Me parece fundamental aquel discurso en aquellos días, porque es que no había salido Mariano Rajoy a explicar nada. Y parecía, cuando todos estábamos esperando, pero no en octubre, no, en septiembre ya, cuando el 20 de septiembre del 2017, con el asalto a la Consellería de Finanzas, para mí y para muchos compañeros diputados no independentistas en el Parlamento de Cataluña en aquel momento, esperábamos ya que se aplicara el 155. Yo recuerdo aquella mañana, bajando al Parlamento, que pasé por Consejo de Ciento, que esto estaba en Consejo de Ciento, Rambla Cataluña, yo bajaba por Consejo de Ciento Balmes. Aquello era un desmadre ya por la mañana, que yo no pude llegar ni al Parlamento de Cataluña, pues estaban cortadas todas las calles. Decidí irme a mi casa y comunicar a mi grupo parlamentario. No había pleno, no había nada. Comunicar, mira, me voy a quedar a trabajar en casa porque no puedo llegar al Parlamento. Entonces, si hubieran aplicado el 155 aquel 20 de septiembre de 2017, nos hubiéramos ahorrado, desde luego, todo lo que llegó luego. El 1O. Y bueno, no estaríamos donde estamos, porque no nos olvidemos que cada paso que dan los independentistas se convierte con una especie de precedente a preservar, a honrar y a magnificar. Entonces ahora resulta que sí, que el 1 hubo una votación y ellos no están dispuestos a renunciar a nada. Para ellos hubo una votación y esta votación se ganó. Y sobre ese supuesto estamos ahora. ¿Y no será que nosotros a lo mejor fallamos cuando entramos, si hablamos, por ejemplo, de ese del 1O, que luego profundizaremos, tenemos los datos, ¿no? Bueno, pues hay una participación X, hay un porcentaje de ciudadanos que votan independentismo o sí, hay otros que no. ¿No estamos a lo mejor favoreciendo, contando esto de esa manera, porque de alguna manera les estamos legitimando en una consulta sin censo de gente que pudo votar 10 veces? No, perdona. Aquello que se hizo era ilegal. Claro. Absolutamente. Entonces, como era ilegal, como tal, yo entiendo que debe ser tenido en cuenta y tratado. No, pero no me refiero no me refiero a contar las ilegalidades. Me refiero a entrar en, pues es que hay un tanto por ciento de, o hacer cuentas sobre el tanto por ciento de independentistas que puede haber en Cataluña. Ese juego
no es mala idea hacerlo porque quizás les estás legitimando. No sé qué decirte. No. Es difícil, ¿no? Pero Es difícil de contestar, son cosas delicadas, entran en juego parámetros que afectan a la sociedad. Yo creo que ha subido el número de personas porque ha habido muchos jóvenes que se han incorporado al censo electoral y que han sido educados en el secesionismo, han sido educados con la inmersión lingüística, pero y además en el secesionismo. Y entonces, bueno, yo creo que hay más independentistas ahora que hace 10 años, por supuesto. Evidentemente, ese referéndum del 9O, el de 2014, el independentismo tampoco lo puede asumir como una gran victoria, porque acaba como muy diluido, acaba como que, claro, no hay consecuencias. Desde Madrid en el Congreso se está diciendo, desde Moncloa se está diciendo, no, aquí no ha pasado nada. El apoyo mediático que tienes, como decías antes, de Rouras y tal, tampoco lo pueden tomar como una gran victoria. Y llegan las elecciones de 2015, que desde aquí, desde Cataluña, se toman como plebiscitarias. Eso que en teoría también no sé hasta qué punto es ilegal, ¿no? Estamos hablando de que un partido, bueno, las enfoca como quiere, ¿no? Pero el tema de que unas elecciones sean plebiscitarias o no, lo hacen los mismos partidos. Por eso es un discurso, luego, ¿no? Es el enfoque que le quieran dar ellos, ¿no? Y a ver, y luego estamos con un tema, bueno, primero, ¿qué es lo que quieren los nacionalistas? Siempre es llevar al eje plebiscitario las consultas, las elecciones, tal. Bueno, no sé qué decirte así. Así las toman, evidentemente. Es cuando ya ERC, ANC, Òmnium firman la hoja de ruta, la hoja de ruta unitaria del procés. O sea, se podría decir que ahí ya estamos inmersos totalmente en el procés. Hay una hoja de ruta clara. Claro, gana Junts pel Sí, ¿no? Es cuando aparece esa... No están Junts pel Sí todavía, pero ya es cuando se empiezan a juntar Esquerra Republicana con Convergencia. Evidentemente sacan me parece que estamos hablando de claro, otro de los peligros cuando hablamos de la composición del Parlamento después de esas elecciones, hablamos que un 47,8 serían independentistas, fuerzas independentistas, y un 48,5 fuerzas constitucionalistas. Bueno, pero es que, claro, pero es que aquí hay que meter al PSOE. Sí, pero tú estás hablando con los porcentajes de la ley electoral, claro, que rige, o sea, en Cataluña, que pronto será, y que es la LOREC, o sea, que es una ley española de régimen electoral, y que no les interesa porque sobrerepresenta a Lérida y Gerona, y entonces hace un panel, para mí, distorsionado de la realidad. Entonces, esos porcentajes son hechos con la ley electoral esta, que bueno, que es la que tenemos, efectivamente, que pronto yo creo que la va abandonando todo el mundo y que pronto será la ley electoral catalana, porque son capaces de copiarla, como hacían en el tripartito, de copiarla y ponerla en blanco sobre negro y presentarla en el boletín oficial y que salga en el BOP. Yo hay una cosa que durante el transcurso de este documental me he ido dando cuenta de varias, ¿no? Una de ellas, ya la he dicho alguna vez, es si Pujol tenía esta idea desde muy al principio. Como hemos hablado antes, si el procés empieza por un mero sentido de autoprotegerse y una patada hacia adelante por todos los casos de corrupción. Pero hay otra de las cosas que hay como muy mito, ¿no? Que es considerar al Partido Socialista como una fuerza constitucionalista. ¿Tú crees que son constitucionalistas? Y si la respuesta es no, ¿desde cuándo crees que no? ¿Cuándo tú empiezas a ver
que están en el ajo, que están metidos que son uno más, vamos. Que es uno más del proceso. Pues yo te tengo que decir que desde el 2006, o sea, que es cuando se creó Ciudadanos, y Ciudadanos nació precisamente por eso. O sea, ¿por qué? Pues porque... espera, corta. Tú me dices que desde qué momento nos dimos cuenta. Que el Partido Socialista que es parte del proceso. Bueno. Bueno, te pregunto si crees que es parte del proceso. Hombre, yo y si es que sí. No te puedo decir del proceso y de la declaración de independencia o no, pero en aquel momento, te tengo que decir, año 2017, estuvieron a la altura de lo que se pretendía. O sea, también te digo, más hubiera faltado. Pero bueno, ya me lo espero todo. Entonces, el Partido Socialista para mí es un actor más. Nosotros nos dimos cuenta cuando se montó Ciudadanos, que fue, ya sabes, un movimiento encabezado por los intelectuales que dijeron que hacía falta un partido que cada vez que ganara, o sea, que pudiera dar apoyo a los partidos constitucionalistas y que no se tuvieran que apoyar en los partidos, en los grandes partidos nacionalistas. Me estoy refiriendo a Convergencia, me estoy refiriendo al PNV. Luego ha saltado la situación y el líder normal en Cataluña es Esquerra Republicana y el líder, digamos, normal o más joven en País Vasco es Bildu. ¿Por qué? Porque hay un relevo generacional que al final lleva a esto. Y es un poco lo que yo veo. Entonces, ¿qué pasa? Que el PSC se ha implicado tanto con una cosa fundamental, o sea, o con un asunto fundamental del nacionalismo, que es la utilización de la lengua. Porque es que utilizan la lengua como un vehículo o como un arma, o no, yo no sé cómo llamarlo, pero hacen de la lengua un problema con la inmersión lingüística. Entonces, bueno, pues toda esta gente joven, entonces para mí, el PSC, yo no lo veo claro, para mí no es claro. Y en un momento determinado, importante como puede ser esto, ya sabemos en qué lado van a estar. Ese gobierno lo tumba la CUP. Aquel gobierno lo tumba la CUP por los casos de corrupción y aparece Puigdemont. Es cuando... Bueno, Puigdemont, que fue una sorpresa, porque yo te tengo que decir que Puigdemont, yo lo conocía como alcalde de Gerona, que incluso comentábamos que se habían ido todos los ocupas de Gerona y como había ganado Ada Colau aquí en Barcelona, y se habían ido a despedir en Gerona, los ocupas, ens anem a Barcelona, que ya ha guanyat la Colau. Quiere decir, nos vamos a Barcelona, que allí ha ganado Colau y ha llegado el momento nuestro de los ocupas. Aquí cerca de donde estamos ahora mismo reunidos han tenido unos buenos añitos de ocupación de barrio. En ese momento es el momento culmen de la CUP, momento culmen de Podemos, posiblemente estamos hablando ya de 2015, 2016, toda esta... pero también vuestro, también de Ciudadanos, donde empezáis a coger muchísimo más peso, pero es un peso que políticamente no se puede ver reflejado. Nosotros a esas alturas ya teníamos 25 diputados y la verdad que era un grupo importante propio y nos lo tomábamos muy en serio la responsabilidad. Lo que luego con la polarización y todas las barbaridades que se hicieron, como del 1, etcétera, llevó a concentrar el voto útil en Ciudadanos y sacamos 36 diputados y ganamos las elecciones al Parlamento de Cataluña y las ganó Inés Arrimadas. Pero es la tristeza, ¿no? Del ganar unas elecciones y que... no tuvimos nunca... Ninguna opción. Ninguna opción. Pero no porque no quisiera Inés Arrimadas presentarse a presidenta de la Generalitat de Cataluña. Es que Torrent no lo dejó porque el reglamento del Parlamento de Cataluña dice que se propone a presidente de la Generalitat de Cataluña o a presidenta aquel
que pueda garantizar los apoyos para serlo. Y nosotros nunca tuvimos los apoyos suficientes del PSC, de Comuns, de Partido Popular para poder presentarnos como una alternativa a la Generalitat de Cataluña, a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Es lo que tiene la democracia, que a veces ganas, pero no gobiernas. No te dan los números. Y sí, para mí es una pena porque se demuestra que ahí sí, en unas elecciones no normales, pero bueno, sí que se puede hacer un análisis bastante acertado de lo que pasa. Se ve que son unos resultados que demuestran que no hay una mayoría independentista en Cataluña, que se le da la confianza a un partido político que está absolutamente en contra de la independencia. Súmale, si quieres, también los votos del Partido Popular, aunque dejes fuera los del Partido Socialista. Pero bueno. Bueno, ahí tuvimos votos de mucha gente, porque Inés Arrimadas gustaba. Aquí en Cataluña gustaba cómo lo hacía, las cosas que decía, sus discursos en el Parlamento de Cataluña, que eran vívidos y muy importantes. Hubo discursos de Inés Arrimadas muy importantes, como el del pasaporte. El que Albert Rivera diera el salto a Madrid, ¿crees que os perjudicó? No. Y, Albert Rivera no perjudicó a Ciudadanos en esto, al abrir el partido para irnos a Madrid, porque Ciudadanos siempre tuvo una vocación de partido nacional. Y se votó, yo recuerdo perfectamente, las 2 o 3 veces que se ha puesto a votación en congresos este tema, y siempre era que era un partido de vocación nacional, precisamente porque interesaba un partido donde los partidos no se tuvieran que apoyar. Convergencia, Esquerra, PNV, Bildu. Luego, si quieres, cuando acabemos, que no toca hoy, hablamos un rato de esa idea. Claro, lo que tú quieras. Es que es muy difícil, pero bueno, no, eso no tocará. Una vez con Puigdemont ya en el gobierno. Bueno, yo te quería decir, llamó mucho la atención porque era un diputado de comarcas. Sí. Era un diputado de comarcas que se sentaba en un sitio en el hemiciclo, porque claro, tú miras el hemiciclo, pero todo tiene sus claves, sus secretos, tiro de cámara, tal cual, quién se sienta dónde, todo está estudiadísimo. No estaba ni en el tiro de cámara. Lo que pasa que era radical, tenía un buen trato, era una persona educada y, bueno, se debió meter, lo propuso Jordi Sánchez. Lo propusieron Jordi Cuixart y Jordi Sánchez a Puigdemont a la CUP. ¿Es verdad que le llamaban en círculos el pastelero loco? No, yo no lo sé. ¿No lo has escuchado eso? No lo he escuchado nunca. Hay que decir que él viene de una familia de pasteleros. Allí en el Ampurdán, no me acuerdo cómo se llama. He estado en su pueblo, hemos ido. Es que esto me lo han contado a mí, que le llamaban el pastelero loco. Pero bueno, es un chascarrillo. Ya con Puigdemont, que se le elige evidentemente para que siga esa ruta, ¿crees que se le elige también porque se le ve manejable? Es que, claro, más que... Primero que lo veían, sí, más moldeable, yo no querría decir tampoco manejable, pero más permeable a las ideas ultranacionalistas independentistas de la CUP. Y además, la CUP echaba en cara a más la corrupción de Convergencia. Llegan esas leyes de desconexión. Ya, evidentemente, se va hacia algo como lo del 9 o del 14, pero mejor montado, entiendo, mucho más apoyado. Sí que quizá estamos hablando del pico más alto del independentismo, por lo menos a nivel apoyo social en aquel momento. ¿En el 17? Un poco antes, quizá en el 15-16, cuando se están ya preparando las leyes de desconexión, todo esto. Hombre, estaba en ebullición. Había una ilusión en aquella época. Había una ilusión que luego
efectivamente se desinfló como un soufflé. Pues lo mismo, había más ilusión de lo que... Más que en 2013, en aquella diada de la cadena. Yo creo que la misma. La diada de la cadena que se pone por toda Cataluña. Bueno, pues, a ver, primero que se hace en verano, está todo el mundo de vacaciones y van ensayando todo el verano y se juntan. Piensa que yo creo que hay mucha gente que se ha unido de corazón, de buena fe. Hay mucha gente que tiene unos sentimientos importantes respecto al independentismo, al nacionalismo, a lo que es Cataluña, si está con España, si dentro de España, si no. Mucha gente que tiene mucha opinión y mucha gente que se unió. Y bueno, todo esto se nota, igual que se nota en nuestro caso, como hubo pues mucha gente que dijo, no, el voto útil se va, y con ilusión además de decir, vamos a ganar las elecciones, como así fue, pues también ellos tenían, lo que pasa es que ellos tenían dos partidos, Esquerra y Junts y la CUP. Antes, a mí sí que me gustaría, y aquí ya empezamos a profundizar sobre todo de lo que pasa en el Parlamento durante esas tramitaciones de las leyes de desconexión. No, tú las has llamado de otra manera, has dicho que eran... De transición. Las de transición, bueno. Eso es. Bueno, es que era una ley en realidad de transitoriedad. Las leyes de transitoriedad, efectivamente. Todo esto está en la agenda Enfocats, ¿no? Todo esto viene, o sea, yo tengo aquí apuntado algunas de las cosas que venían ahí, que sería, por ejemplo, generar, ellos entienden que el resultado obtenido en las elecciones del 15 no consigue que el plebiscito se entienda como tal. Entienden que hay que generar como último recurso un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano, orientado a generar inestabilidad política y económica, que fuerce al Estado a aceptar la negociación de la separación o a un referéndum forzado. La ciudadanía necesita entender y asumir mejor las ventajas de un nuevo Estado. Se habrá de comenzar de la manera más conservadora posible, ojo, y se habrá de incrementar el nivel de conflictividad según la respuesta del Estado. Todo eso más o menos en aquel momento se está haciendo, porque cuando en el Parlamento se están dando o implementando unas leyes que clarísimamente son inconstitucionales y van en contra del Estado de Derecho, entiendo que esa agenda se va cumpliendo punto por punto. Ellos tienen su agenda hace muchísimos años. O sea, bueno, de cuando empezó todo esto, pues en el 12, o sea, desde ellos tienen su agenda y no se salen de la misma, o sea, no se mueven de ahí. Y viene de lejos, pero es la de siempre. O sea, no hay ninguna idea nueva. O sea, es lo de siempre, que si el lawfare, que ahora se llama, digo lawfare por acortar, o sea, que es que en realidad si utilizáramos una palabra española sería la prevaricación de los jueces en cuanto contra personas que han defendido una idea independentista de Cataluña. Bueno, pues sigue siendo tan loco en el 2012 como en el 17, como en el 24, porque yo no creo que haya jueces prevaricadores. O sea, no dudo en ningún momento del Estado de Derecho ni de la independencia de los jueces. Yo sí, pero bueno, eso también lo hablamos luego, que tampoco toca. Cuéntanos la tiranía, podemos, si puedo utilizar ese término, de Carme Forcadell. La tiranía cuando se están aprobando esas leyes de desconexión. Bueno, Carmen Forcadell hizo un papel de mujer, de presidenta inflexible, con un camino que tenían trazado, que era presentar, o sea, primero las leyes de transitoriedad, que nosotros, o sea, Ciudadanos, Partido Popular y PSC, nos levantamos todos del hemiciclo y nos fuimos. O sea, se votó con la ausencia de estos tres grupos y con la abstención de los comunes.
En septiembre del 17 vienen todas estas leyes de transitoriedad para preparar el referéndum del 1 de octubre. Durante esos días, podemos decir, o crees que hay una tiranía por parte de Carme Forcadell. Para también entender un poco, explícanos, si quieres, lo importante que es la mesa de un parlamento para poder hacer ciertas cosas, que la mesa son los que aprueban los reglamentos, quién habla, quién no habla y tal. Y sobre todo, ¿cómo vivisteis vosotros aquellos días con una fuerza muy importante dentro del Parlamento y que prácticamente no podíais ni hablar? Mira, nosotros lo vivimos como mal, evidentemente, porque la señora Forcadell nos perjudicó a todos los parlamentarios en nuestro derecho a mantener un debate. O sea, porque iban con prisa para aprobar, yo creo que eran las leyes de transitoriedad, y entonces habían cogido un atajo de cambio de orden del día con reforma de reglamento de que tenían que ir deprisa o no sé qué. Y luego el Supremo, creo recordar, pues nosotros pusimos una denuncia contra la denegación de la palabra a Inés Arrimadas, que nos representaba a todo el grupo parlamentario. Y al final creo que fue el Supremo que dijo que Carmen Forcadell se había sobrepasado y nos había quitado derechos a los diputados. Aquellos días, el 6, el 8 me parece, claro, ya se ponen las bases para llegar a, o las bases fundacionales de una república catalana. Se intenta, se llega a hablar de, incluso por los medios, se hablaba de que se estaba ya pensando en una constitución, incluso, pero en cuanto a las fuerzas políticas, evidentemente vosotros en Ciudadanos se veía, estabais completamente en contra, Partido Popular también, pero ¿cómo estaba el Partido Socialista? Y me gustaría que me contaras si dentro de las fuerzas políticas independentistas había gente que no lo veía claro. Mira, yo creo que dentro del independentismo está la postura de Esquerra Republicana, que es una postura práctica o pragmática, digamos, de no abandonar, de ir haciendo todos los cambios que ellos tienen en su programa, ir a hacerlo de la ley a la ley, o sea, intentando no perder y este es el camino que adoptaron. Yo creo que tenían en aquel momento los dos grupos principales nacionalistas, ¿no? Junts y Esquerra. Carmen Forcadell era de Esquerra. A mí me han dicho que ella mantiene que de alguna manera fue engañada por Puigdemont, porque ella estaba preocupada por todos los requerimientos que iban llegando a la mesa del Parlamento sobre cada cosa, o cada ley que pretendían pasar a discutir o que llegase al Pleno. A veces pasaba y decían, el Parlamento de Cataluña no puede discutir de esto porque no tiene, o sea, es como si discutimos de la independencia de, no sé. Luego también de Burundi. A cada ley o a cada iniciativa había respuestas por parte del Estado, por parte del gobierno en Madrid. Había sí. Se ponían. Mira, por ejemplo, la ley de transitoriedad, de todas maneras, no es hasta el día 12, la ley de transitoriedad se vota el 7. No es hasta el 12 que el Constitucional suspende cautelarmente la ley de transitoriedad. O sea, nos pasamos 5 días con esa ley aprobada, pero que en esa ley yo creo recordar, porque la verdad no me la he vuelto a mirar, pero creo recordar que había disposiciones, bueno, aparte de poder escoger y tener las dos nacionalidades, tanto la catalana como la española, o sea, se preveía esta doble nacionalidad,
había medidas que afectaban a funcionarios del Estado y jueces que estaban trabajando aquí en Cataluña. O sea, La hacienda pública. a la hacienda pública también. O sea, era tan gordo y no fue hasta el cabo de 5 días que, bueno, claro, lo debieron llevar al Constitucional, pero pasamos unos días serios, yo por lo menos, serios de intranquilidad. Luego, por ejemplo, o sea, hablamos el 12, la diada fue multitudinaria. El 12 se suspende cautelarmente la ley de transitoriedad. El 13, 712 alcaldes que se plantaron en el Parlamento fueron citados a declarar, los que habían dicho que cederían locales del ayuntamiento para el referéndum del 1. Se plantaron con la vara todos en el Parlamento. O sea, ¿tú sabes lo que era? Que es que cada día era un sobresalto. Estamos hablando de que unos 20 días antes del 1 de octubre, más o menos, ya se sabía que el 1 de octubre iba a haber un referéndum porque estaba todo preparado. Sí. Yo, por acabar, si quieres, con Carmen Forcadell, te preguntaba lo de las presiones, que evidentemente después, en octubre, antes de cuando hablemos, ahí hay, porque hasta Puigdemont no se sabía qué iba a hacer, ¿no? Pero ya ahí, en esas leyes de desconexión, yo viendo las imágenes ahora últimamente y repasándolas, se ve a una Carmen Forcadell descompuesta. Bueno, se la ve... es que corren leyendas, te voy a decir, corren leyendas, que ella mantiene que a ella la engañó Puigdemont, porque ella, que era de Esquerra, no lo olvidemos, o la había puesto Esquerra al frente de la presidencia del Parlamento, pues hombre, tampoco pretendía que la metieran en la cárcel. O sea, ella no quería ir a la cárcel, ni ella tenía ninguna idea. Hombre, era quien era, evidentemente había tenido la influencia que había tenido, como salían, presidente, pues y las urnas, ¿no? Pero sí, bueno, Carmen Forcadell, yo creo que se sintió, y se comenta, que se sintió traicionada por los asesores no de Esquerra, de Junts pel Sí. ¿Había más incomodidad? ¿Había más gente que no lo viera claro? Tú me decías ahora, hace un momento, había gente de otros grupos políticos, incluso independentistas, que no lo veían claro. Hombre, la gente estaba preocupada, el momento era... Pero no te creas, porque yo hablaba... Yo he podido, en estos años que he estado en el Parlamento, forjar relaciones interpersonales buenas. Por ejemplo, recuerdo con un joven alcalde que yo hablaba, de estos que vinieron con la vara, y muchos les advertíamos y les decíamos, oye, que te estás jugando tu carrera política, te estás jugando, tú eres muy joven, eres alcalde de tu pueblo. ¿Todo esto dónde te va a llevar? Naturalmente están procesados, que es para los que piden la amnistía ahora. O sea, porque, claro, es que hay mucha gente que se ha visto afectada por esto. No solo Puigdemont y los Jordis y el Junqueras, sino bastantes más. Llega el 1 de octubre. Llega el 1 de octubre, llega la Policía de Cataluña, llega el Piolín, el barco, llega la respuesta, ¿no? del Estado, la respuesta de la nación española, en teoría. Y desde aquí tenemos algún corte de Mercate Rivas, tenemos algunas cositas del papel de TV3, del papel de RACU. Cuéntanos un poco ese día, cómo lo vives, cómo se vive sobre todo desde aquí. Mira, esto empieza el 27 de septiembre, que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordena el cierre de colegios y centros de votación. Lo que parecía que quedaba claro, que los jueces decían esto se cierra porque no se garantiza la seguridad de nadie ni la seguridad de nada. Bueno, yo vivo enfrente de un instituto público que se utilizó
bueno, que se utilizó para el 1O y que la gente fue a votar y no se cerró ese colegio. Y ya el viernes por la tarde, en mi calle y delante de este instituto, abiertos los barecitos de la calle y tal, que siempre están abiertos para el instituto, empezamos a oír, tú me dirás, pero esto, vasco. Empezamos a oír vasco. Además de catalán, por supuesto, y de castellano, pero que gente que están en los bares de al lado de casa y enfrente del instituto, pues está hablando vasco, que ha venido gente a ayudar de los vascos. En muchos colegios pasaron la noche allí. Bueno, entonces allí, en muchos colegios, y en este en concreto, sabía, porque claro, ellos siempre están con las trampas, o sea, no, es que se ha convocado una reunión de padres y unas gincanas para los niños que van en pijama y una fiesta de pijamas. ¿Pero qué me estás contando? Cuando el juez ha dicho que esto se cierra. O sea, todo era como indicaciones, contradicciones. Veías a los Mossos de Escuadra en una esquina de la calle de donde estaba el colegio electoral como mirando como si miraran los coches si estaban bien aparcados o no, que no lo miraban. Pero ¿qué te quiero decir? Como vigilantes de parking. Había más gente mirando, evidentemente. Mucha gente mirando. Había Guardia Civil, había Policía Nacional. En mi escalera se montó el CDR de la escalera. Habilitaron el vestíbulo para que la gente que fuera a votar, como había colas, se sentaran a descansar en mi portería, por ejemplo. En uno de los testimonios que hemos tenido en el documental, uno de los policías que estuvieron allí nos relata la orden expresa que tenían, que era no entrar hasta por la mañana. O sea, así se interpreta esa ley. La policía quería entrar por la noche. La policía se da cuenta de que hay un montón de colegios que están vacíos y la policía pide poder entrar por la noche y se les dice que no. Con lo cual, cuando llegan por la mañana, son las cosas del Estado de Derecho, a lo mejor, que no puedes tomar ciertas acciones preventivas. Pero si se hubiera entrado por la noche, en muchos colegios, a la mañana siguiente no habría habido nada, porque ese colegio estaría tomado por la policía, cerrado a cal y canto, y si se hubieran manifestado fuera, pues ya estaba, ¿no? Claro, como se les permite entrar por la mañana a abrir los colegios, lo que hay que hacer ya luego es reprimir esa acción. Hay que evitar esa acción. Y aparece todo lo que pasa de todos los tumultos, toda la acción policial, que al final es intentar evitar que la gente vote. Al final estamos hablando de eso. El referéndum es ilegal, correcto, y la policía está intentando una ilegalidad, pero esa ilegalidad es que la gente vote. Esto es una putada, quiero decir, para el relato. El relato, en ese momento lo están ganando. Claro, porque es muy potente la idea de decir, es que, ¿cómo va a ser un delito votar? ¿Cómo va a ser un delito opinar? Bueno, pues mira, hay veces que si el TSJ ha dicho que se cierran los colegios, hay que cerrarlos. Yo no puedo entrar en si tenía que ser por la noche, por la mañana. A mí me hubiera parecido bien que se hubiera cerrado por la noche, se hubieran evitado imágenes tristes que perjudican. Bueno, todo esto desde el se podía haber evitado con una aplicación del 155 antes, pero vamos. Tú habías comentado antes que hubieras aplicado el 155 ya en septiembre. En septiembre, cuando la concentración en el Departamento de Economía. Lo que se hizo con esto, el 22 de septiembre, Sánchez y Cuixart son acusados de sedición. Cuéntanos un poco qué pasa en la Consejería de Hacienda o de Economía, ¿no? Pasó en la sede de Economía y Hacienda que un juzgado de Barcelona ordenó por el tema, me parece que era
el registro de la Consellería por la preparación del referéndum, porque ya estaban buscando urnas, estaban buscando documentos desde los juzgados de Barcelona. Entonces mandaron a la Consellería de Finanzas, que cuando entró la policía hubo gente que empezó a tirar papeles del referéndum, entre ellos Jover, que estaba en la Consellería en la Consellería de Finanzas, y encerraron a la secretaria del juzgado que fue a registrar la sede, que tuvo que salir a las 2 de la mañana por los terrados de Gran Vía y del teatro que hay, Coliseum, no Coliseum, perdona, bueno, un teatro que hay en la Gran Vía. Ese es el día en Para mí, aquí, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez se subieron encima los de coches un coche de la Guardia Civil, que en fin, yo ahí encontré, bueno, que había de todo. O sea, porque vamos, subirte en el coche para apaciguar a las masas, o no sé si era apaciguar o dar órdenes. Para mí la acusación de Fiscalía, la denuncia que presentó la Fiscalía ante la Audiencia Nacional por sedición, pues a mí me pareció adecuada. No se aplica el 155 en ese momento, que No. había habido motivos. Claro, Y, fíjate todo lo que nos hubiéramos ahorrado, varias desobediencias, muchas desobediencias. Para empezar, el 1, la declaración de independencia, también nos la hubiéramos saltado. Nos hubiéramos saltado vivir, bueno, todo esto. Entonces, Puigdemont a lo mejor no se hubiera ido a Bélgica. Entonces, no tendríamos a que se le ha vuelto a resucitar actualmente ahora a Puigdemont, que estaba muerto. Ahora te preguntaré, según lo que hay una cosa que a mí y me demuestra que Cataluña ahora mismo está para encerrar entera, y te la pregunto después en relación a Puigdemont. Pero, evidentemente, llevamos desde 2014 paso, como el Estado no dice hasta aquí, hay que seguir dando pasos. Con las leyes de transitoriedad, ya, aunque estén suspendidas por el Constitucional, pero como aquí se han aprobado, y por aquello de la voluntad popular, hay que seguir. Como hay que seguir, se llega al 1O, se dan unos resultados. Ya hemos explicado, si quieres cuenta, cómo fue el censo y tal, pero no o sea, vale la pena. Es que no merece la pena, ¿no? Pero como se ha hecho el referéndum aquí, porque se ha hecho, el siguiente paso, ¿cuál es? Declarar la independencia, porque según sus cuentas... Bueno, claro, según ellos habían ganado el referéndum. O sea, ellos habían hecho el referéndum, lo habían ganado, la policía española había intentado que no se hiciera y lo habían ganado. Bueno, y así llegamos hasta el 27 de octubre del 2017. O sea, entre el 1 y el 27 de octubre hay una tensión máxima que no se sabe lo que va a pasar. Todos esperando. Me acuerdo, pues si se va a declarar la independencia o no. Me acuerdo perfectamente del día en que se produjo esta declaración de independencia. Había muchísima tensión en el Parlamento. Habíamos tenido ya que salir alguna noche, el grupo parlamentario de Ciudadanos, escoltados por Mossos d'Esquadra, a un autocar que nos llevaba y nos sacaba del Parlamento, nos dejaba en el centro de Barcelona. Tensión, muchísima odio. Te tengo que decir que en aquel momento parecía que estábamos vacunados contra el odio, salíamos dignos, pero yo lo vi un año después o 2 años después, la salida nuestra del Parlamento, y me puse a llorar de ver por dónde pasábamos, las cosas que nos decían y el odio que vimos destilar y que habíamos aguantado. A mí no me gusta hacer un relato victimista de todo esto, porque considero que yo he sido, como mis compañeros, un cargo público y estamos ahí para trabajar, dar la cara y lo que haga falta. Pero duele. Hablas de un mes.
Pues claro, sí que es verdad que tenemos más fresco en la cabeza ese 27, el 27, ¿no? A final de mes. Pero claro, es que es un mes entero. ¿Qué pasará? ¿Qué no pasará? Durante todo ese mes. Y en ese mes, el 16 de octubre, habían entrado Cuixart y Sánchez en prisión. Ojito, que el 27, o sea, se hace la declaración de independencia y estos entran en prisión en el Soto del Real. Y no es hasta el 30 de octubre, o sea, fíjate, el 27 es la declaración. Yo andaba por el Parlamento y con compañeros míos, pero yo todo el rato miraba la bandera del Parlamento. A ver, y el balcón, yo digo, bueno, este Puigdemont es capaz de enfilarse al balcón y proclamar la independencia a lo companys. Digo, bueno. Yo estaba preocupadísima, vigilando todo el rato el despacho donde era el balcón. Y bueno, yo ya vi que ahí no se producía nada, que efectivamente se había suspendido, aunque no me enteré en el momento, porque de los nervios de ha proclamado la República, no me enteré de que la había suspendido. Entonces yo no entendía nada, no entendíamos allá adentro en el hemiciclo. Bueno, no es hasta el 30 de octubre el que el gobierno Puigdemont es acusado de rebelión por una querella del fiscal general del Estado. Y es ese día en que, engañando a sus compañeros, ellos dicen que había una estrategia de los que iban a afrontar todo esto desde el extranjero y de los que iban a afrontar todo esto desde aquí. Yo no me la creo. Yo lo que me creo es que Puigdemont se metió en el coche. Toni Comín, lo mismo. Clara Ponsatí, que estaba en Escocia, debía estar en Escocia, y Meritxell, ahora no me acuerdo, otra que era consellera, también se fue a esto. Yo creo que tomaron por la brava y se largaron. Y dejaron colgados a todos los demás. Ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo puede ser en una sociedad normal que el héroe sea el que se escapa y al que no le echen cuenta sea el que se queda y pringa? Yo no lo entiendo. Porque mira, yo te voy a decir una cosa. Al menos Puigdemont dio, y otros que le acompañaban, dieron la cara y estaban ahí, en la cárcel. Menos, a mí no me gusta ver a compañeros míos del Parlamento metidos en la cárcel. No te creas que nosotros estábamos satisfechos de que estuvieran en la cárcel, ni muchísimo menos. Pero comprendíamos que había pasado un hecho muy grave de lo que único que decían, ho tornarem a fer. O sea, porque no te creas que decían, bueno, estamos arrepentidos. No, ho tornarem a fer. Pues bueno, estaban en la cárcel. Y ya lo estamos viendo hoy, que lo están volviendo a hacer. Exactamente. Ese 11 de octubre se empieza a activar. Antes de eso, quería hablarte no solo de los que se escapan, no solo de los que se quedan, sino de los que se bajan del barco. Hay algún nombre importante que en ese momento, el día antes, dicen, ostras tú, yo hasta aquí. Y estoy pensando, por ejemplo, en... me saldrá el nombre mañana, seguramente. Hay alguno que dice, yo aquí no sigo. Sí, hubieron. Santi Vila, gracias. Me lo han dicho por el pinganillo que no tengo. Santi Vila. Bueno, por ejemplo, es uno el más, de ellos, Santi Vila, que para mí es una persona de cabeza, más o menos que se hubiera podido vehicular algún tipo de solución para que no se produjera el 1 de octubre, para que no se produjeran las votaciones, porque para esto era la mediación, para no llegar a la ruptura que supuso hacer una votación sobre la independencia de Cataluña. No sé. Esa votación de la que hablas, que se produce, ¿no? Para ver si se declara o no se declara. Evidentemente votan que sí todas las fuerzas independentistas. Partido Popular, Ciudadanos y PSC vota que no.
Entonces ya hay un mandato del Parlamento que obliga a Puigdemont a salir al balcón a declarar la independencia. ¿Correcto? Correcto. Bien. Él lo hace. Sale En el Parlamento. en el Parlamento. Sale y declara la independencia. Pero a los 17 segundos, ¿qué hace exactamente? O sea, quiero decir, explícanos qué conlleva lo que hace, tanto la declaración de independencia como lo que dice después. ¿Exactamente eso qué es? Bueno, no te lo quiero decir en un lenguaje crudo y ordinario. Pero es marrón y huele, ¿no? ¿no? No, peor. Pero, bueno, este hombre, él cree que hizo lo que tenía que hacer. O sea, Puigdemont era, y se lo ha creído y se lo creyó, que era su papel en la historia. Y a la vez pararla porque no tenían, ya lo dijo la Ponsatí, porque todo estaba plagado, igual que el gobierno, todo estaba plagado de cosas hechas de cualquier manera, improvisadamente. No había nada preparado en serio. Yo creo que lo único en serio que se preparó, por eso a mí me preocupó tanto, fueron las leyes de desconexión. Esto era lo único que yo veía, todo lo demás veía a Laracas, bueno, y el 1O, obviamente. No había base con las leyes de desconexión, no había base suficiente, no había nada más que no se supiera públicamente para luego preparar la independencia, evidentemente. Claro, luego, porque claro, luego es que eso hay que ejecutarlo. Pero sí lo ha dicho la propia Clara Ponsatí, que no tenían plan, que aquello iban tirando para adelante, como los de Alicante, y el gobierno pues iba haciendo a través de la fiscalía. Y bueno, antes te he dicho una cosa que no es correcta. O sea, el 1 de octubre fue el referéndum. El 16, Cuixart y Sánchez entran en prisión de Soto del Real. Y el 27 es la declaración de independencia. Claro, a ver, por explicarlo un poco de aquella manera. Tú te declaras independiente y tú tienes que poner una frontera, tienes que tener una serie de policía, supongo que alguna especie de ejército. Bueno, ellos habían llamado sabemos. a los rusos, habían pactado con los rusos, que este es otro tema, el Volov, que habrá que verlo, que está subyúdice. ¿En aquel momento eso ya se sabía? No se sabía. Yo no lo sabía, por lo menos. Que A habían ver. pactado con los rusos, no. Ahora bien, te voy a decir, el personaje que parece ser contactó a los rusos con Puigdemont a través de El Sartadi, que no nos olvidemos de esta figura que se ha quitado hábilmente de en medio, es un individuo, el que te digo que puso en contacto con Puigdemont a los rusos, es un individuo que se llama Víctor Tarradellas o Terradellas, que este tío es un tío oscuro, es un friki del procés, que siempre está metido en cosas de estas militares, de fuerzas, no sé qué. Yo, la verdad, lo tenía considerado como un friki. Se ponía detrás nuestro cuando Albert hablaba, o Jordi Cañas, o yo, y hacía monigotadas. Entonces se nos rompían los cortes que queríamos hacer tuvimos que presentar una queja en el Parlamento. Pues un friki, pero yo me creo que lo hiciera y que contactara con los rusos. Yo me lo creo todo, a pies juntillas. Y que hablaran de que la moneda de Cataluña podía ser, ¿cómo se llama? Los bitcoins, me lo creo también. Me lo creo todo. Porque con este personaje, Víctor Tarradellas, me lo creo todo. Y en ese momento, claro, ellos se dan cuenta de que no, materialmente no se puede ejecutar eso, y es un declaro la independencia y ya vamos viendo, ¿no? Básicamente es lo que viene a decir Puigdemont, y ya iremos viendo. Y vamos viendo según se comporten unos y otros. Y ahí ya es cuando el Estado, el 27, el mismo día que ya sale y tal, pues ya aparece Rajoy y aplica el 155. Hablemos del 155. A ver cómo te pregunto esto. El 155, primero,
¿Crees que es blando? Yo creo que llegó tarde y mal. Tarde y mal. Tarde, ya te lo he explicado antes, la de cosas que nos hubiéramos ahorrado. Y mal porque yo creo que se tendría que haber intervenido TV3 y Cataluña Radio. Y que no se hizo, al parecer, porque no estaba de acuerdo el PSC. Ahí voy. Que sea tan soft un 155, que realmente es que es muy soft, Sirvió para convocar elecciones. ¿Es por la cobardía de Rajoy? Que ya se tenía unos históricos, y el Partido Popular en general tiene un histórico ya de más cosas que cobarde, porque equivocarse tanto Es y que ser yo tan creo que cobarde hay no puede ser. desidia. Es que yo creo que en el comportamiento del gobierno del Partido Popular fue de desidia. Y mira que había gente válida, en la delegación del gobierno, por ejemplo, sin ir más lejos. Hay mucha gente válida, sencillamente que no se hizo caso, no se hizo nada. Rajoy quiso tomar esto como acuerdo con el partido, quiso hacerlo de acuerdo con el Partido Socialista y con Ciudadanos, lo hizo, pero tarde y mal. ¿Es el Partido Socialista entonces el que fuerza que sea tan soft, tan suave? Sí. ¿Ciudadanos en qué estabais? Más o menos en lo mismo, bastante de acuerdo en que fuera soft. Yo no estaba en el área de decisión de esto, el centro ya estaba en Madrid, estaba Albert Rivera con Juan Carlos Girauta y otra gente del partido, y yo creo que estaban porque se aplicara un 155. Ahora, yo creo que tan light como fue, yo creo que no. Es que yo creo que el 155 únicamente sirvió para convocar elecciones, nada más. Más o menos así lo anuncia Rajoy. Sí. O sea, es un 155 para decir, bueno, tranquilos niños, y ahora votamos otra vez. Con el resultado que salió después, o sea que tampoco... Y coge Soraya los mandos. Pone a Soraya Sáenz de Santa María, que en el momento era el hombre fuerte del... Sí. Yo creo que lo digo bien, el hombre fuerte del gobierno. Porque tenía... claro, aquí no dimitió nadie. Aquí no se fue nadie. Se fue Puigdemont, ¿no? Se escapó, quien has dicho, Ponsatí, Toni Comín y tal. Pero lo que es los partidos políticos, los diputados de Junts, de RC, aquí no dimitió nadie, nadie se rebeló. Bueno, es que no tenían que dimitir, ya cesaron. No, pero quiero decir que nadie, que luego se volvieron a presentar mucha gente y en esas elecciones otra vez sometidos con el malvado Estado y tal. Se volvieron a presentar y a la siguiente, en el 17, a la siguiente ronda, digamos, pues que metían en la cárcel a uno de ellos, a Jordi, a ver si te digo el nombre. Pero, bueno, ya cortará. Sí, luego eso lo limpia. ¿Cómo se llamaba? Porra. Ay, Jordi, el típico, el Turull. A Turull. ¿Pero por qué te decía esto de...? Pues le iban a meter en la cárcel. Bueno, Jordi Turull pidiendo el voto en el Parlamento de Cataluña a la CUP, diciendo es que sí, porque ¿qué querían? Que el presidente de la Generalitat de Cataluña se sabía que si nombraban a entraría en la cárcel como presidente de la Generalitat de Cataluña. Gracias a Dios la CUP no lo invistió, porque nada más hubiera faltado pifostio, con perdón. Un presidente de la Generalitat en la cárcel. En la cárcel, como pasó ya con compañía. ¿Y ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Pues mal, porque ahora tenemos unas elecciones en puertas. Yo creo que el procés, yo no sé decirte si terminó o no, pues yo no lo veo claro. Parecía que sí, pero Pedro Sánchez ha resucitado a Puigdemont
Puigdemont, que estaba muerto de asco, en el aburrimiento allí en Bélgica, con Toni Comín, y bueno, y que estaban boqueando mal, mal el partido Junts, que también tiene sus, digamos, sus dificultades entre ellos y de intentar llevarlo hacia adelante con unión, pero hay gente que no opina lo mismo o hay criterios distintos y que te encuentras con que hubiera podido ser muy grave, ¿eh? Si hubieran metido a Turull, hubieran nombrado a Turull presidente de la Generalitat. Yo no creo que lo hubieran metido no sé si lo hubieran podido meter en la cárcel. Te preguntaba antes que ahora qué. Te voy a preguntar qué se podía haber hecho antes. Es decir, desde época yo diría que de Franco ya, se ha ido cediendo, se ha ido beneficiando tanto a Cataluña como a Vascongadas. Esta política de cesión, esta política de toma y te callas, toma y déjame en paz, toma y me apoyas, nos ha llevado hasta donde estamos. Yo creo que es una consecuencia directa. Puede haber gente que diga que no lo sé. Yo lo que sí sé es lo que se ha hecho hasta ahora y dónde estamos hoy. ¿Crees que se tendría que hacer como se hizo con Irlanda del Norte? ¿Cabría, quizás no a día de hoy, pero en un futuro cercano, la suspensión indefinida de la autonomía? Limpiar esto en el sentido de, como cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, la desnazificación. ¿Cataluña necesita un reseteo? Hombre, es que yo creo que sí, pero, por ejemplo, te pones a pensar, y yo, por ejemplo, esta solución que dices, 155 indefinido, no me gusta. Yo creo que el 155, el que se produjo en 2017, debería haber sido, como te he dicho, tarde y mal, debía haber sido quizás un poquito más largo, naturalmente convocar elecciones, o sea, con un futuro democrático y poner orden entonces. Y dejar un poco más el 155 quizás, o haber tomado más medidas. Ahora yo decirte un 155 indefinido para Cataluña, yo personalmente no lo creo. Hemos llegado a un punto en el que la ley ya no es ley. Es decir, si se cometen una serie de delitos que han sido penados por un juez, por un tribunal, y luego llega un gobierno, esto ya no es tan del documental, porque nosotros acabamos el documental prácticamente con el juicio del Supremo, ¿no?, de 2019, pero ya estamos viendo un poco lo que está pasando ahora, si hay amnistías, el turnar en Macé, si la ley ya no funciona, ¿esto cómo se hace? O sea, quiero decir, hay que rendirse. Y si no hay que rendirse, ¿cómo se hace? Mira, yo creo que no hay que rendirse. Yo creo que hay un anhelo, de la sociedad, o sea, ha habido un divorcio, digamos, o este muro que habla Sánchez. Aquí en Cataluña se ha polarizado la sociedad y al final, y estas próximas elecciones va a pasar, no es un tema y antes lo hemos hablado, no es un tema de izquierdas y derechas, estas próximas elecciones del 12 de mayo en Cataluña, sino que es un tema plebiscitario. Desgraciadamente se ha hecho o va a ser un tema bastante plebiscitario, ¿no? Entonces, porque el eje está en independentistas y no independentistas. Entonces, en este contexto, pues bueno, yo creo que van a ganar los socialistas. Te digo por qué. Porque los socialistas hacen un discurso que es el que la gente quiere oír, que es de vamos a pasar página, todo esto lo hemos llevado de que estábamos aquí con la declaración de independencia, no sé qué, todo esto se ha normalizado, se está hablando con Esquerra Republicana en la mesa esta de diálogo y no sé qué. Entonces parece que esto se va manteniendo, pero que se irá acabando y acabará quedando en nada. Esto es lo que quiere dar a entender
sin perder nada de autonomía ni de características propias y culturales de Cataluña. Y esto es lo que está vendiendo el PSC. Yo no me lo creo, porque claro, si ya empezamos con que en el tema de la enseñanza estamos con lo que hemos vivido en Cataluña, estamos con la inversión y luego muchas otras cosas que no nos gustan, pues ya veremos, ¿no? Pero yo creo que por eso va a ganar el Partido Socialista, porque el discurso que quiere oír la sociedad catalana de un bando y de otro es que esto se ha acabado. Esa sociedad catalana, antes hablabas de que os habéis sentido muy solos, sí, y abandonados. Yo estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo. No se ha estado a la altura. En el resto de España no hemos estado a la altura. Pero la sociedad catalana... Yo por el resto de España, yo te voy a decir una cosa. Yo al resto de España no le echo ninguna culpa. Porque son ciudadanos igual, exactamente igual que nosotros. Somos hermanos, somos compatriotas. Mucho es en que presten atención y no piensen, oye, qué pesados estos catalanes, que los recorten por la línea de puntos y nos olvidamos de ellos. Porque no se puede estar así. Pasó con los vascos, que hubo un cansancio, y está pasando con los catalanes. Entonces, yo no estoy muy agradecida al resto de España. Estoy muy agradecida, y ahora dirás, de la gran manifestación que se hizo y que organizó Sociedad Civil Catalana, que salió como reacción al procés. Y creo que fue importantísima aquella manifestación. 1 millón de personas en la calle. 1 millón de personas en la calle. Y yo quiero reconocer que también hubieron muchas personas que vinieron de otras partes de España a acompañarnos y a apoyarnos aquel día. Entonces yo no me olvido ni tengo nada en contra de las personas del resto de España. Entonces en el Estado sí que no ha estado a la altura, y yo ahora te pregunto, ¿la sociedad catalana ha estado a la altura? Pues mira, no. Yo creo que no. Yo creo que aquí se tenía que... se tenía que haber ido con más cuidado, no permitir según qué cosas han pasado, ¿no? Que las hemos estado repasando en el esquema, y yo creo que esto no se debía. Pero tampoco le puedes echar directamente la culpa a los de Sociedad Catalana. A la sociedad. Yo le echaría más la culpa a un Quim Torra, que cuando los CDRs estaban quemando la Plaza Urquinaona o estaban tomando el aeropuerto, o apreteu, esto, y no oír nada tampoco, por otra parte, del gobierno de España, ni un consuelo ni un apoyo, pues sabe mal. Pero la sociedad civil no solo es el lado independentista, también es el lado constitucionalista, y aquí tú que eres abogada, yo entiendo evidentemente tu postura, pero cuando yo te hacía referencia a que la ley ya no vale, esto ya es ok, corral, ya no... La ley sí que vale. Tú estás diciendo que, y me decías si te quería apuntar, tú estás diciendo, hombre, ¿qué pasa? Hay gente que ha cometido un delito, lo han juzgado y ahora viene un gobierno y a lo mejor los indulta o los amnistía, que es distinto, ¿no? Yo los indultos creo que están en el derecho de gracia. Entonces, según mi orden de prioridades o de... Bueno, está previsto, está legislado y es así. Lo que ya no estoy tan de acuerdo es con la amnistía, porque si está prohibido en la Constitución el derecho, el indulto no individual, sino colectivo, pues mucho más estará prohibida la amnistía, que es mucho más Por grande. eso en ningún momento te he hecho referencia a los indultos, y sí hemos hablado de la amnistía. Ahí es cuando la ley falla y ahí es cuando la ley ya no sirve. Porque claro, es un debate muy, muy largo, ¿no? Y extenso, porque estamos ya en un punto en el que legislativo y judicial están fundidos. O sea, el Constitucional, todo el mundo sabe a quién se ha puesto de presidente del Constitucional y todo el mundo sabe para qué. Bueno, lo sabe hasta el propio, creo que fue Turull o Aragonés, que dijo, bueno,
la amnistía no era constitucional y al día siguiente lo fue. El referéndum no es constitucional y al día siguiente lo será. Bueno, esto es lo que a mí, digamos, me choca y me produce como un bloqueo, porque los abogados tenemos muy claro, y yo, claro, soy abogada y lo sigo siendo, y claro, tenemos muy claro que la ley es la ley y que se ha de cumplir y que todos los españoles somos iguales ante la ley, y por qué unos tienen que tener esta amnistía hecha a medida por 7 votos y otros nos hemos de aguantar, que hemos visto pisoteados nuestros derechos. Pero bueno, habrá que seguir viviendo, habrá que seguir. Yo no me quiero ir de Cataluña, como hay mucha gente que se ha tenido que ir para buscar trabajo o porque no tenía las cosas fáciles, porque estaba harta directamente, porque a lo mejor con su familia ya no podía reunirse el día de Navidad, porque se discuten de estas cosas en familia y no se podía hablar. Y entonces mucha gente ha dicho, bueno, yo por la familia me quedaría aquí, pero sí, total, ya no puedo hablar con mi familia, ni con mis amigos, que han perdido amigos, que han perdido familia. Yo tengo que decirte, gracias a Dios no he perdido ni amigos ni familia, pero está la situación cada vez más tensa. Yo tampoco me quiero rendir, nosotros tampoco nos queremos rendir en Terra Ignota y por eso hacemos lo que hacemos, y también te doy las gracias por hacer lo que has hecho y porque estoy seguro que seguirás haciéndolo cada día donde puedes, todos en nuestros ámbitos. Así que, Carmen, muchísimas gracias, por favor. Muchísimas gracias a vosotros por esta entrevista. Gracias por todo. Volveremos cualquier día de estos, mañana hacemos otra, pasa otra y ya os las iremos poniendo por el canal. Todas de este nivel. Así que hasta la siguiente.